Bueno, voy a explicar un poquito el porqué de todo esto. Veo que hay poca gente, yo espero más, pero no vamos a esperar mucho, no vamos a demorar. Gracias a todos los exponentes que van a participar hoy porque se han implicado desde el minuto número uno, la verdad, en la iniciativa y nos van a aportar un montón de información desde sus puntos de vista, desde sus puestos de trabajo. Gracias a vosotros también porque habéis participado muchísimo mandando preguntas y habéis hecho una difusión alucinante en redes, o sea que por eso espero mucha más gente. De esta manera hemos podido llegar a más gente y ojalá evitar futuros casos. Esperemos que no haya más. Y segundo, pedir perdón. Yo no soy periodista, así que ni tengo la sabiduría ni las herramientas que pueda hacer un profesional de ello. ¿Por qué se genera esto? Hace unos días, como unos 15 días, publiqué unas imágenes en mis historias explicando que si eras fotógrafo, por favor, os formaseis, y más cuando vais a hacer fotografía de desnudo, que creo que es un tema un poco más delicado con el que hay que tener más tacto. Dejaba dos cuentas de referencia, una de ellas era R&R, que ahora mismo le voy a conectar, y si por otro lado eras modelo, que tuvieses mucho cuidado en qué manos te ponías, ¿no? Al parecer el confinamiento ha hecho un movimiento en redes que incluso me he visto a veces un poquito sobrepasada en estos días, la verdad, y por eso hemos decidido hacer el directo. ¿Qué es la fotografía? El concepto de la fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. La fotografía te permite desarrollar tu creatividad y por lo tanto poder hacer imágenes artísticas o no, porque puedes ser un fotógrafo en un periódico y limitarte a cubrir la noticia y transmitir la información, ya está, no tiene por qué ser artístico. Puede haber fotógrafos profesionales, ¿no? Habrá gente que se desarrolle con este medio. Hay gente que lo hace por hobby y luego hay gente que utiliza el medio de la fotografía como una excusa y con el disfraz de lo artístico para acercarse a estas posibles víctimas o futuras víctimas. Esto es lo que llamamos follógrafo. Comúnmente, ¿vale? Es un concepto bastante feo, la palabra tampoco es bonita, pero vamos a hablar de ello hoy, ¿vale? Voy a conectar directamente, ya veo que hay un montón de gente más, voy a empezar con Adán Rodríguez de R&R Fotografía, ¿vale? Le voy a conectar. Aquí está. Hola a todos. Aquí tenemos a Adán. Hola, buenas tardes. ¿Se me Hola. oye? Dime, ¿se te oye bien? Vale, genial. Una cosita, Dan, y a todos, voy a quitar los comentarios ahora porque si no le van a tapar la pantalla y cuando acabe de exponer los vuelvo a poner para que podáis preguntar, ¿vale? Los desactivo, si no va a ser horrible, no se te va a ver. Muy bien. Adán es uno de los componentes de R&R Fotografía, el otro compañero es Óscar. Ya muchos te conocerán, pero otros a lo mejor no, porque de verdad que la difusión ha sido tremenda y tengo gente que me ha escrito de cualquier lado de España. Primera pregunta. ¿Eres consciente, Adán, de la existencia de los follógrafos a tu alrededor? Pues por desgracia es un término que se extiende cada vez más y que se comenta en el mundillo. O sea, somos conscientes, yo no conozco casos concretos, pero siempre las habladurías y los comentarios es que sí que hay gente que se hace pasar por fotógrafo para intentar acercarse a chicas, para intentar sacar fotos con un contenido un poquito más erótico, que se salga de lo normal. Entonces sí que debe de existir ese tema porque cuando el río suena, pues Agua agua lleva. lleva. ¿Te has encontrado con, o sea, me has dicho que no, ¿no? Pero alguna modelo, algún compañero de profesión te ha dicho, oye, pues cuidado por aquí, ¿no? Que el río suena.
Sí, efectivamente, sí que ha habido algún compañero de profesión cuando hemos hecho alguna quedada en Madrid, por ejemplo, que es un mundillo más grande, o aquí mismo en Valladolid, alguna chica, alguna modelo que ha venido, pues me ha comentado alguna situación un poco incómoda que le ha sucedido. Concertar una sesión y cambiar todo en el último momento cuando ya estás allí, una sesión que va a ser con ropa, que pasa a ser ropa interior, situaciones incómodas. Sí que se comenta y sí Vale. que se... Vale, ¿cómo afectaría, o sea, cómo está afectando o sea, un personaje que se llama follógrafo, que estamos llamando, a vuestra profesión? ¿La está Pues ensuciando? ensucia mucho, pero mucho, mucho, y impide el trabajo normal o natural. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, y creo que contigo le he comentado, yo voy por la calle, yo trabajo, como has dicho, en R&R Fotografía, estoy dado de alta, todo legal, todo perfecto, tengo estudio propio, pero yo no puedo parar a una chica y darle una tarjeta de mi empresa para que venga a hacer una sesión, porque parece que soy eso, el típico fotógrafo que está intentando captar gente por la calle, por cualquier situación. Entonces ya nos pone a todos en la misma tesitura, desde ese Claro, punto hasta el intimidas. punto de tener que hacer sesiones siempre que las chicas vengan con un acompañante, para que nunca se queden solas con nosotros, sean casi menores o mayores de edad, o sea, da igual. Siempre es mejor que venga un Claro, acompañante, más tranquilas, y porque siempre hay ese run run y ese caldo de cultivo que se está generando de sensación de inseguridad. claro. Económicamente también perjudica esto, porque muchas veces regalan el trabajo. Efectivamente, económicamente, pues claro, perjudica porque este tipo de gente no está de alta, no paga locales y no suele cobrar por sus trabajos. Dice que es algo altruista, que algo artístico, que son unas fotos muy bonitas, Claro. pero luego la realidad suele ser que las fotos, aparte de no ser bonitas, la situación es comprometida y luego no suelen entregar el material, que eso también se les suelen quedar para ellos. Para ellos, ¿no? Que es el Sí, objetivo que ellos tenían principalmente. ¿Cómo vosotros os enfocáis más a moda, os enfocáis un poquito a todo, pero es verdad que más a moda, ¿no? ¿Cómo realizaríais una sesión de este tipo? O sea, ¿qué pautas hay que dar? sí, mira, nosotros desnudo hacemos muy poquito, hacemos algo más de boudoir y casi todo, como dices tú, es moda. Pero nosotros las pautas suelen ser siempre similares. O sea, la pauta es conocer a la modelo antes, viene al estudio, ve dónde se va a realizar la sesión, se habla con ella, se toma un primer café y una toma de contacto y se da unas pautas de lo que ella se va a encontrar para que no sea nada extraño. Vas a venir aquí, a primera hora te van a maquillar, vas a tener un estilista que te va a estar ayudando con el cambio de ropa, no cambio de ropa, vas a ser tú la que traes la ropa, te vas a cambiar con tu amiga o con tu novio abajo y vas a subir arriba a hacer las fotos. O sea, dejar las cosas menos en el aire posibles y que sepa que el trato siempre va a ser, como si dijéramos, aséptico. O sea, yo pues, si tengo que cambiar un pelo o tal, o la pido permiso, ya tengo a una maquilladora como cuando estás tú, o Ya, una estilista. O sea, siempre va a haber una persona que la coloque el sujetador, que tal, o sea, y siempre intentamos educarlas. Eso es lo que tienen que exigir, o sea, ya no porque estén con nosotros trabajando, sino vas a otro fotógrafo y un fotógrafo no tiene por qué tocarte el sujetador, ni tocarte un pecho, ni corregirte la postura de la braga, ni mucho menos. O claro. sea, eso tiene que permitir. Y nosotros hacemos también esa pequeña labor de enseñar a la gente lo que tiene que exigir y pedir y no dejarse que, ay, es que estoy en Muy el bien. estudio, ¿cómo le voy a decir al fotógrafo que no me toque el sujetador? Pues diciéndoselo. O cuando vas, lo que te comentaba antes, vas a una sesión de ropa normal y te dice que al final ha pensado que mejor va a quedar más bonita en ropa interior. Pues coges y te vas. O sea, no por Claro, es que, compromiso que... efectivamente. Entonces, bueno, pues nosotros esa pauta siempre, el café de antes y el día previo a la sesión es importantísimo, pues romper el hielo. Y una vez que están ya durante la sesión, pues siempre un trato educado. Si voy a corregir un pelo porque no hay estilista, el nombre que fuera, Laura, un momento, te voy a quitar el pelo por detrás de la oreja. O sea, siempre con educación y marcando una distancia, que es la que tiene que haber, que es la correcta. Muy bien. Eh, Tema de contratos. ¿Se realiza un contrato con cualquier tipo de sesión o a lo mejor con estas se tiene como más delicadeza? Se realiza con todo tipo de sesión, siempre hay que realizar un contrato. O sea, el contrato de fotografía, aunque la gente no lo usa, y yo conozco muchos profesionales que no lo utilizan, se debe utilizar porque tienes que limitar tanto el uso de las fotografías, el periodo, la duración, las fotos que vas a entregar, el periodo de entrega, etcétera, etcétera. En este tipo de fotografía, pues hay que tener cierto tacto y cuando haces una fotografía de boudoir o de desnudo,
tienes los brutos y sueles llamar al cliente o a la clienta para que les vea y que ella decida cuáles son las fotos que más le gustan, y una vez que te has seleccionado ella cuál más le gusta, empezar a editar y a procesar esas fotos, porque todo el mundo tiene sus demonios y sus diablos en las cabezas, y hay fotos que al fotógrafo le puede gustar mucho, pero a la modelo no le gusta. Siempre te estoy hablando de modelo, persona que nos viene a encargar un trabajo. Cuando es un trabajo propio de nuestra producción o es una colaboración, 50-50, pero cuando es una persona que llama a tu puerta y va a pagar por un servicio, es como hay que trabajar. Ella elige qué fotos le han gustado y nosotros la procesamos las fotos que más le han gustado. O sea, no porque a mí me guste mucho una, se la voy a meter por los ojos. Y solamente se entrega las fotos procesadas y el resto queda a un cajón. Yo no puedo hacer uso de esa fotografía, ni para la red, ni para publicidad, ni para nada. Eso también es respeto. Claro, es que el respeto va desde que entra por la puerta hasta que se sale con las fotografías. Y después. Efectivamente. O sea, el después, si alguien te pauta que esas fotos no se pueden, que no quiere subirlas porque es para uso privado, obviamente tampoco se suben, claro. Si no hay preguntillas, dejamos un momentito. Tenemos un montón de seguidores hoy. Un montón, para mí ya son 46. Fíjate, aquí se pone 46, pero faltan los ceros. Serán 46.000, creo que son. Ojalá. Bueno, pues si no hay más preguntas, que parece que no, pues te despido. Muchas gracias, Adán. Gracias a vosotros. Y a ti, de mucho, la verdad. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Vale. Hola, Lara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo dicho, chicos, voy a quitar los comentarios y cuando acabe la exposición podéis hacerle todas las preguntas a Lara que queráis. O sea que a lo mejor tenéis que coger papel y boli e ir apuntando sobre lo que vamos a hablar, ¿vale? Bueno, ella es Lara Herrero, sexóloga. Voy a leer dónde impartes educación sexual en Dialoga Sex y realiza terapia sexológica en el Centro Senso, ¿verdad? Así es. Lara, una pregunta que te voy a hacer, ¿vale? ¿Existe una sexualización prematura y es esta sexualización igual en hombres y en mujeres? Vale, para explicar esto creo que sería interesante saber un poco cómo nos sexuamos en función de diferentes niveles, ¿no? Las personas, hombres y mujeres, nos vamos sexuando a diferentes niveles, a nivel biopsicosociocultural. Biológico, sobre todo, nos sexúan los caracteres primarios, estos son pues las hormonas, las gónadas, ovarios o testículos, los genitales, los cromosomas, ¿no? Hay una sexuación también que se produce a nivel psicológico, que a veces se corresponde con el sexo que nos han asignado al nacer en función normalmente de nuestros genitales, o hay veces que no se corresponde. Esto sería la identidad sexual. Y ya después, que yo creo que es lo más interesante para hoy, y sobre todo por la pregunta que me has hecho, hay dos niveles que nos sexúan como hombres y como mujeres, que son los socioculturales, ¿no? Es decir, hay una serie de agentes que nos socializan y vamos aprendiendo a través de esos agentes, como puede ser la fotografía, la publicidad, el cine, los videoclips, los anuncios que vemos en televisión, la educación que nos dan, los modelos de referencia que tenemos, todo eso nos va indicando cuál es la manera de comportarnos como hombres y como mujeres para ser socialmente más aceptados y aceptadas. Por lo tanto, es bastante diferenciada. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una hipersexualización en estos componentes socioculturales y sobre todo esa hipersexualización se está dando en las mujeres. ¿Y a qué me refiero? Pues sobre todo me hago referencia a roles de género, que para quien no lo sepa, los roles de género son etiquetas, características que una sociedad, una cultura en una época determinada nos pone a las personas en función de si somos hombres o de si somos mujeres, ¿no? La más básica o que podemos explicar desde que somos muy pequeños y pequeñas son los colores, ¿no? Si entramos en el Toys R Us, vamos a ver el pasillo azul para niños y el pasillo rosa para niñas, ¿no? Esos serían los roles así como más clásicos que tenemos de siempre, ¿no? Las princesas para las niñas, los juegos de construcción o de peleas o fútbol para los niños, ¿no? Sí. Puedes estar identificado con esos roles o no.
¿no? La cuestión está en que muchas veces si rompemos con esos roles porque no van con nosotras o con nosotros, sufrimos cierto rechazo social. Y en esos roles hay un importante rol que hipersexualiza que tiene que ver con el rol que hace referencia más bien a la sexualidad, es decir, a los hombres se les ha impuesto más bien un rol de sujeto activo, sujeto que desea sexualmente, ¿no? Y a la mujer se le ha puesto el rol de, en vez de ser el sujeto, ha pasado a ser el objeto de deseo. ¿De quién? De ese hombre, ¿no? Y a partir de aquí nos vamos comportando, ¿no? A partir de aquí, por ejemplo, pues yo en terapia observo dificultades de, por ejemplo, falta de confianza en las mujeres. ¿Por qué? Porque de ellas se ha esperado que no sean, por ejemplo, las que tomen la iniciativa, ¿no? Esperan que lo tome la otra persona, porque si socialmente premiamos más a las mujeres que son pasivas, pues tendemos a que esto suceda, ¿no? Entiendo. Más cuestiones que, por ejemplo, podemos ver en el hecho de que estamos hablando hoy, ¿no? En la fotografía. Se nos educa desde muy pequeñas, a través de estos agentes socializadores, a que, como somos el objeto, tenemos que cuidarnos, ¿no? Por lo tanto, se nos premia más cuando de pequeña pues, nos pintamos, nos ponemos tacones, o el tema de la depilación, ¿no? Sin ir más lejos, esta semana estoy recopilando, solo de esta semana, anuncios que me están viniendo de Facebook y de Instagram, sin yo consumirlo, ¿no? Anuncios como cremas de caras, anticelulíticos, aumento de pecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, somos el objeto, tenemos que estar socialmente bonitas. Y yo no sé si ya me he enrollado aquí. No, está súper bien explicado, la verdad. Yo creo que lo has dejado muy clara esta pregunta, ¿eh? Muy bien, con muchísimos argumentos. La generación Z. O sea, nosotros nacíamos con un pan debajo del brazo y ahora parece que nacen con una tablet, con un móvil, cualquier aparato tecnológico. ¿Estas nuevas tecnologías van por delante de una educación sexual o incluso de una madurez mental cognitiva? Claro, está muy a la orden del día y esto que dices estoy totalmente de acuerdo, pero es que la responsabilidad la tenemos las personas adultas, es decir, claro, antes nacíamos con un pan, bueno, nos lo ponían o no, y ahora pasa lo mismo, ¿no? Les damos el móvil, es decir, tenemos una responsabilidad ahí muy fuerte, pero sí, se está sustituyendo la educación sexual por la pornografía. ¿Y qué nos muestra la pornografía? Pues en el tema que hablamos hoy de violencia sexual, nos muestra violaciones en las cuales la mujer disfruta, nos muestra abuso sexual infantil en el cual bueno, pues todo es lícito, nos muestra muchos tipos de violencias sexuales y de agresiones en los cuales están consentidas y son de los vídeos más vistos. ¿Qué es lo que sucede después? Pues que si vemos eso y hemos visto que ambas partes disfrutan, que eso es lo normal, que son de los vídeos más consumidos, es lo más popular, y no hemos recibido educación sexual, pues vamos a confundir, si somos menores, la realidad con la ficción, y es muy probable que cometamos una violación, un abuso, lo que sea, cualquier tipo de violencia sexual, por una parte sin ser conscientes muchas veces de que lo estamos haciendo, y por parte de la víctima sin saber muy bien por qué a mí esto no me está gustando. Entonces, ahí hay una dificultad. Y luego con las nuevas tecnologías también y con el tema de follógrafos, pues también tienen un temazo aparte, todo el tema de la sextorsión, el grooming, el sexting, todas estas cosas. Que tienen mucha parte buena, igual que el porno, que aquí yo no voy a entrar a decir si es bueno o malo, sino que no puede sustituir a la educación sexual y que tenemos que tener en cuenta que una persona menor no tiene las herramientas ni las capacidades para discernir entre realidad y ficción. Vale. ¿Cómo deberíamos afrontar, bueno, la educación, tanto en hombres y como en mujeres, para hacer entender que el cuerpo es nuestro elemento de reafirmar la sexualidad, de disfrutar de ella, siempre teniendo cuidado de él, o sea, del mismo cuerpo, ¿no? Para evitar este tipo de follógrafos, enfocándonos a este sector, pero en general.
Pues habría que hacer, lo primero de todo, una educación sexual integral, enfocada a las lindezas, por así decirlo, o a lo bonito o a lo cultivable de la sexualidad humana, que os aseguro que es muchísimo más alto el porcentaje de la tarta que los peligros, lo negativo, que parece ser que durante muchos años esa es la educación sexual que hemos recibido, ¿no? Prevención, cuidado con todo el tema de violencias sexuales, métodos anticonceptivos, ITGs, etcétera, ¿no? Entonces vamos a intentar hablar de educación sexual mucho antes de que eso ocurra, para dar herramientas para que eso no ocurra. O sea, vamos a anticiparnos. ¿Cuándo? Pues hay que hablar desde que la persona nace sobre todo lo que tenga que ver con que es hombre, que es mujer, con las relaciones eróticas, etcétera. Desde Dialogasex, que somos una asociación de sexólogas que también trabajamos la igualdad, lo que trabajamos son 4 objetivos. Que chicos y chicas aprendan a conocerse, a conocer su cuerpo, sus cambios, a reafirmar que esos cambios son normales, son naturales, que aprendan a aceptarse, es decir, que existen diferentes maneras de ser hombre y de ser mujer, diferentes modelos de belleza, que ninguna es mejor que otra, que acepten también su identidad, cómo se sienten hombre o mujer, que acepten su orientación, quién les gusta, si les gustan los chicos, las chicas, ambos, nadie, ¿no? Que acepten sus deseos, que no patologicen nada, ¿no? Aquí hablamos muchas veces de lo normal y de lo, es que esta práctica o esto que hacen o esta foto es rara. Todo es lícito mientras que haya deseo, consentimiento y sea legal, ¿no? Claro. Cuando aprenden a conocerse y a aceptarse, pues el siguiente objetivo que es interesante de trabajar es que aprendan a mantener relaciones eróticas de una manera satisfactoria. Por supuesto, de una manera también amplia, es decir, no solo el placer está en los genitales, no solo el placer es el orgasmo, no solo la práctica placentera es el coito, sino que hay un abanico de posibilidades. Y el último objetivo, que yo creo que es el que más interesa hoy, sería el objetivo de que aprendan a establecer relaciones igualitarias entre los sexos. Y aquí entra, por ejemplo, el hecho de, pues por ejemplo, educar en nuevas masculinidades. O educar en él, que decías tú, la importancia del ser consciente del cuerpo, ¿no? El acceso al cuerpo. Es decir, que mi cuerpo es mío, hay partes públicas y hay partes privadas, pero antes de acceder a mi cuerpo, que es mío, me vas a tener que pedir permiso, ¿no? Que esto pues, puede estar muy relacionado con el tema de la fotografía. Flexibilizar los roles de género también. Muy importante. Básico, educar, que esto se habla mucho, ¿no? Ahora, el consentimiento, es muy importante educar en el consentimiento, sí, pero igual de importante es educar en el consentimiento como educar en el deseo, es decir, yo en una relación sexual o en una sesión de fotos, vamos a poner el ejemplo de la sesión, me llama un fotógrafo y me dice, mira Lara, vamos a hacer esta sesión, te vas a tener que desnudar y ahora yo te voy a tocar y no te preocupes porque es para que se te vea el culo más así o más asado, ¿no? Vale. Yo le digo que sí, pero por mí, ¿por qué? Porque estoy allí sola, porque tengo miedo que eso pueda tener una repercusión, entonces, ¿he consentido? Sí. ¿Lo he hecho con deseo? No. Entonces es muy importante. El deseo y el consentimiento, ambas cosas. Otra cosa muy importante que yo veo que se hace mucho y muy mal, principalmente por parte de los medios de comunicación, y es que cuando hablamos de violaciones, cuando hablamos de acosos, cuando hablamos de follógrafos, ponemos la atención en la cultura de la violación, es decir, el foco siempre está en la víctima. Vamos a empezar a poner el foco de atención en el agresor, a hablar de pautas de cómo tiene que responder el agresor, ¿no? Claro. Hace muy poco me venía un folleto, nos vino al correo un folleto en el cual daba pautas a una chica para que pudiera evitar una agresión. Pautas como, cuando estés en tu casa, baja todas las persianas. Cuando vayas a entrar al coche, cierra con llave y mira por las ventanillas. O sea, cosas de locura. El foco no está en... El cuidado lo tienes que tener tú, claro, ¿no? Entonces es hora de empezar a educar a los agresores.
y poner Muy el bien. foco en el agresor. Efectivamente. Y otra cosa importante también, la última ya, que me enrollo. No, está siendo súper interesante, la verdad. Muchas veces legitimamos que haya fotógrafos porque legitimamos la idea de que el hombre tiene un instinto animal en cuanto a no sabe decir que no, es que claro, el hombre tiene mucho más deseo. Bueno, vamos a ponerle un poco de cabeza, somos personas, tenemos poder de decisión y no se basa en un instinto, tomamos decisiones. Claro. ¿Eso qué hace? Lavar las manos. Claro. Y Claro. también, y estos salen perjudicados totalmente los hombres. Entonces, Sí. los roles de género perjudican no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Efectivamente. Última pregunta, y abro comentarios que veo muchísimos corazones. A lo mejor tienen un montón de preguntas que hacerte. A la hora de subir una fotografía a redes sociales, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión, lo subo porque me apetece, y la necesidad de aprobación, los me gustas, los likes? Pues mira, los últimos estudios han determinado que hay un porcentaje mucho mayor, por ejemplo, en la práctica del sexting, de envío de fotografías por parte de chicas. Y esto tiene mucho que ver con esos roles que explicaba al principio. Es decir, como somos el objeto, tenemos que mostrarnos. Él recibe porque es el que desea, ¿no? Entonces, aquí hay también una cuestión importante que sería el neomachismo. El neomachismo hace referencia a adquirir privilegios que tenían los hombres frente a las mujeres, o sea, que no eran igualitarios, los adquirimos erróneamente porque pensamos que de esa manera nos empodera, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en la música o en determinados movimientos, hay muchas chicas que están haciendo apología de su sexualidad libre, ¿no? Pero que al final no la utilizan como una herramienta de liberación, sino más bien de legitimar su hipersexualización. No sé si me explico. Sí. Está todo totalmente entendido con lo que has explicado antes, efectivamente. Entonces aquí pues hay un conflicto. Yo creo que bueno, pues que tenemos que contar con que tenemos la libertad de hacerlo. Y que y a lo mejor hay un límite también que se sobrepasa cuando nos genera cierta ansiedad o cierta angustia en cuanto a los likes, todas estas cosas. Y aquí también sería muy interesante pues mencionar todos los movimientos también de muchos fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Que están, por ejemplo, haciendo sesiones a personas con psoriasis, a personas con diversidad funcional, a celulitis exclusivamente, todo el movimiento de body positive. Sí. Todo. Muy bien, Clara. Voy a abrir comentarios. Vale. A ver si alguien tiene alguna preguntita que hacer. Yo creo que ha estado súper interesante, por cierto. Te aplauden por aquí. Gracias. Yo espero no haberme enrollado mucho, ¿eh? No. Ha estado genial y seguramente nos diese para más. Sí, eso seguro. A mí me ha parecido muy interesante. ¿La falta del desarrollo de la madurez puede hacer que sean más propensas de convertirse en una víctima? O sea, la carencia de esa base educacional, ¿no? Claro, sobre todo eso. Pero yo revertiría la pregunta a lo que hablábamos antes. El exceso o la madurez, el nivel de madurez está comprobado que porque no está frenando estos abusos, ¿no? Entonces, estamos preguntando por la falta de madurez, por una parte, pero al fotógrafo, ¿qué le exigimos? Pero sí que tiene que ver, y ya no la falta de madurez, sino de conocimiento, de que hay una clase de educación sexual, sí. Mira, hay otra pregunta. ¿Cómo crees que podríamos hacer que el sector más conservador acepte la educación sexual infantil tan necesaria? ¡Ostras! Pues este es un temazo, esto es súper complicado. Pero, por ejemplo, en los talleres que impartimos en Diáloga Sex, que por cierto estamos en Valladolid, abiertas al público para quien quiera visitarnos, comentarnos lo que sea, etcétera, lo que intentamos es que implicar a todos los agentes educativos, tanto a profes como a familias. Esto es una manera de que sepan qué es lo que vamos a trabajar. Una vez que saben qué vamos a trabajar,
que no hablamos de valores, de moral, ni de opiniones, que hablamos de ciencia, que hablamos de derechos humanos, Claro. que nuestras referencias son la ciencia de la sexología y en cuanto a derechos, pues la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, cuando ven que realmente damos y dejan de inventarse y los medios de retroalimentar esas mentiras de que vamos y les hablamos de cómo hacer una orgía o les enseñamos cómo hay que masturbarse, pues se quitan ese pesazo de encima y dicen, anda, pero si es que están aprendiendo, ¿no? Y el saber no ocupa lugar, yo creo que nos empodera mucho más. Claro, Entonces, tenemos una falta de educación sexual. Total. Desde que somos pequeñitos. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Uy, ¿no se escucha? No. Bueno, Lara, pues muchas gracias. Si alguien quiere saber un poquito más, al igual que de Adán de R&R, pues pincháis sobre ellos. Mira, tenemos una pregunta más. Y podéis encontrar en sus perfiles mucha más información y preguntarles personalmente, ¿vale? Hola, Lara, con relación a la última pregunta de Fanny, ¿las chicas se cosifican, para recibir aprobación y autoafirmación? Aparte de recibir likes. Las chicas se cosifican para recibir aprobación de autoafirmación. Pues las chicas, claro, porque al final, o sea, nos autocosificamos, sí, pero esto es como las personas que, estos comentarios que se escuchan, ¿no? De, es que hay mujeres machistas, claro que las hay. Hay mujeres que se cosifican, claro que las hay. Es imposible que esto no suceda cuando estamos socializadas y socializados en el machismo, ¿no? Yo esto a los chicos y chicas cuando me lo preguntan en una clase, les digo, cuando llueve, los chicos se mojan más que las chicas. Me dicen, pues no, pues es lo mismo. Si el machismo nos empapa a todas y a todos, pues es imposible. Entonces yo creo que sí, que muchas veces para recibir aprobación de autoafirmación, pues se acaban cosificando. Sí, otras no. Muchas veces también es esa visión de roles la que está hipersexualizando cuando miramos, ¿no? Cuando simplemente hay un cuerpo, un desnudo, una fotografía erótica. Bien. ¿Alguna pregunta más? La verdad es que te están haciendo unas preguntas bastante importantes. Les de contestar así, ¿verdad? Vale, pues nada, Lara, te voy a despedir ya. Muchas gracias porque has aportado muchísima información y creo que es muy necesaria, ¿vale? Pues gracias a ti por hacer este directo tan importante y interesante. Y nada, ahora Cristina, estar muy atentas que también yo creo que va a estar genial. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Vale, sacamos a Lara. Y bueno, hemos visto cómo sería una sesión fotográfica ideal, profesional, donde no hay peligro. Pero, ¿y si lo hay? O sea, ¿y si hemos caído ante un follógrafo? Pues tenemos dos vías, ¿vale? Podemos acudir a la vía legal, que sería la de la policía, si quisiéramos denunciar, que más tarde hablaremos con Bea. Y ahora tenemos otra vía, que sería la de las asociaciones. Esto nos lo va a explicar Cristina, cómo ayudan ellas desde la asociación, qué aportan, ¿vale?, a las víctimas. Cristina, hola. Hola, buenas tardes. Hola, ya te tenemos. Ya estamos aquí. ¿Problemas? Vale. Sí, no pasa nada. A ver, Cristina Alcalde, ella es trabajadora social en la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid. ¿Bien? Hola. ¿Dicho? Sí, perfecto. Cris, cuéntanos dónde estáis ubicadas. Eso es lo primero. Vale, bueno, pues nosotros estamos en Valladolid, capital, en el barrio de la Rondilla, en la calle Mirabel. Y bueno, es verdad que aunque estamos ubicadas en Valladolid, atendemos a víctimas de provincia, atendemos víctimas de aquellas ciudades donde sea necesario realmente. Todas las personas que lo necesiten pueden acudir a nosotras. Nuestra asistencia además es gratuita, que esto es muy importante decirlo. No tiene ningún coste para las personas que vengan a vernos y es absolutamente confidencial. Aparte del secreto profesional vinculado a cada una, está, bueno, pues la ley de protección de datos, con lo cual la identidad, así como la historia personal de cada una de las mujeres que vienen, es totalmente confidencial. Muy bien.
Esto es importante porque si alguien necesita, también podéis clicar en su perfil, ¿vale? Y os responderán toda la información si alguien tiene la necesidad de acudir allí porque se haya sentido parte de esto víctima. ¿Habéis tenido casos, Cris, de personas que hayan sido víctimas a través de las redes sociales o en una sesión fotográfica que se hayan sentido incómodas? Bueno, hemos tenido víctimas que a través de redes sociales han sufrido acoso, abuso, que han sido captadas por agresores a través de las redes. Incluso, bueno, hemos tenido en alguna ocasión víctimas que han sufrido algún tipo de abuso en sesiones de tatuajes, por ejemplo, ¿vale? Verdad que, bueno, realmente es lo que nosotras siempre decimos. Las mujeres, lo ha explicado antes muy bien Lara, por el hecho de ser mujeres tenemos ya una papeleta ahí instaurada con la posibilidad de sufrir agresiones sexuales, abusos, ¿vale? Es verdad que esto es importante decirlo, por si hay algún hombre que haya sufrido algún tipo de agresión sexual, que haya un porcentaje más pequeño, muy pequeño de hombres que lo pueden sufrir, pero eso no quiere decir que no sean víctimas y que no puedan, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, realmente la violencia contra las mujeres está en todas las esferas y en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Con lo cual, con los follógrafos, con sesiones de tatuajes, en el acoso sexual laboral, el acoso y las agresiones sexuales en la fiesta, en el ocio, es que es palpable en nuestra cultura y en nuestra... En cualquier lado. Es cierto. Cuando una víctima acude a la asociación, ¿cómo la asesoráis? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo gestionáis todo eso? ¿Y qué apoyo ofrecéis a la víctima? Vale. Bueno, es importante primero aclarar que cada caso, cada situación y cada mujer es un mundo, ¿vale? Pero a modo general os cuento un poquito cómo trabajamos. Nosotras hacemos una... Bueno, las mujeres vienen, llegan a nosotras a través de muchas formas, sea por gente conocida que las trae, por ellas mismas que sean conscientes de su situación y quieran pedir ayuda, a través de policía local, policía nacional, guardia civil, centros de salud, colegios, es decir, a través de cualquier organismo, ¿vale? O cualquier, a título personal también. ¿Qué hacemos una vez que llegan a la asociación? En un primer momento, una persona, en este caso soy yo, la encargada de acogerlas y recibirlas en un primer momento. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues intento tener una entrevista con ellas que sea, por supuesto, confidencial, en un ambiente íntimo, privado y de confianza, ¿vale? La idea es que nos puedan contar aquello que necesitan y sobre todo que se sientan creídas y escuchadas, que es lo más importante en estos casos, ¿vale? Cuando una mujer viene a la asociación y nos relata una situación de violencia, lo primero que hacemos es creerla. Primero porque es nuestro trabajo y segundo porque cuando una mujer nos cuenta algo así no nos está mintiendo, no nos va a mentir. Y por eso una cosa que es importante que tengamos en cuenta es que cuando alguien, sea nosotras como personas, pues en un contexto cualquiera, como en cualquier tipo de trabajo, tenemos que creer a las mujeres que relatan estos episodios, ¿vale? Ahora que está saliendo muchos casos en el tema de la cultura, del cine, etcétera, creo que es importante que apoyemos a las mujeres que tienen el valor de contar lo que les ocurre. Una vez que ya hablo con ellas, lo que hacemos mutuamente es ver un poco qué necesitan. Hay mujeres que vienen a la asociación y necesitan apoyo psicológico, hay mujeres que necesitan apoyo jurídico, hay mujeres que necesitan todos los apoyos posibles porque en ese proceso en el que se encuentran es lo más importante para ellas, ¿vale? Depende de cada mujer. Lo que yo quiero aclarar, que es muy importante, es que no obligamos a ninguna mujer a denunciar. Y esto quiero que quede muy claro. No es necesario denunciar para venir a la asociación, no es obligatorio y de hecho en muchas ocasiones no es la mejor opción para salir de la situación, ¿de acuerdo? Una vez que vemos la necesidad que tengan, yo las derivo con mis compañeras, hay un equipo de 4 psicólogas y de 2 abogadas, lo mismo, absolutamente gratuita, no hay un número limitado de sesiones ni un periodo de tiempo determinado en cada caso. Cada mujer necesita un espacio de tiempo que le concedemos, ¿vale? En nuestra asociación. Del mismo modo que si necesitan algún recurso que no sea propio nuestro, es decir, tienen que ir a un CEAS o un CEAS es un centro de acción social, a por una ayuda, también las apoyamos, las derivamos o las mandamos allí.
Vale, una de las preguntas que te iba a hacer era esa, que si siempre aconsejaríais denunciar dentro de la asociación, porque imagino que la policía vas a ello, ¿no? Pero dentro de la asociación no tiene siempre, ¿por qué? Lo acabas de decir, no siempre interesa. ¿Por qué? Suena muy antipolíticamente correcto, pero sí, hay mujeres que tienen necesidad de denunciar y hay mujeres que lo que necesitan es contar lo que les ha pasado y un apoyo psicológico. En cualquier caso, todas las opciones son igual de válidas, igual de necesarias e igual de respetables. En ningún caso creemos que imponer una denuncia sea un requisito para atender. Si una mujer quiere denunciar, le apoyamos y le pondremos el apoyo que necesite. Si no quiere denunciar, es igual de lícito. ¿Por qué decimos esto? Pues porque hay en ocasiones, y vamos a ubicarlo en el contexto de los follógrafos, hay en ocasiones en las que los abusos y las agresiones se quedan en el ámbito más privado del momento, ¿vale? Es decir, imaginemos que hay una situación de abuso sin que haya una penetración o sin que haya una muestra física y palpable de que esos abusos se han cometido, ¿vale? Entonces, a nivel jurídico, por desgracia, va a quedar la palabra de una persona contra la de otra, si no tenemos pruebas, ¿vale? Eso no quiere decir que no se pueda denunciar. Y con esto no quiero decir que no denunciemos si no tenemos pruebas. No, lo que también es una responsabilidad profesional nuestra es informar a las mujeres. Y hay en ocasiones en las que un procedimiento jurídico puede ser más dañino que la no denuncia, que denunciar, ¿vale? Entonces, esto es importante dejarlo claro. ¿Por qué? Porque hay en muchas ocasiones, y yo creo que en los escenarios más públicos de agresiones que estamos viendo, por ejemplo, la agresión a la manada, por todo lo que nos contaba antes Lara, ¿no? De la socialización, de la cultura de la violación, etcétera, se culpabiliza y se pone el foco de mira, que eso también lo ha comentado antes Lara estupendamente, el foco en la mujer, en la víctima, ¿no? La víctima. Efectivamente. Incluso yo voy a ir un paso más allá. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con que haya muchas víctimas que se las considera de primera y de segunda, ¿vale? Y me explico. Es víctima de primera y parece que es más legítimo acudir a pedir ayuda cuando se ha denunciado, ¿vale? Es que como has denunciado tienes más credibilidad. No, es que hay que creer a cualquier mujer que nos lo cuente. Y sobre todo, que esto es algo que me adelanto por si me iban a preguntar o me vas a preguntar tú. Es muy importante dejar clara también una cosa. Las víctimas denuncian cuando pueden, no cuando quieren. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas mujeres que vienen a la asociación con alguna situación de abusos o de agresiones que nos lo cuentan 3 años después. O cuando pueden. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ese típico discurso de es que han pasado 5 años, ahora vas y lo denuncias, es que pase el tiempo que pase, tú has sufrido una agresión y tienes derecho a denunciarlo cuando lo sientas y cuando puedas, ¿vale? Sí. Pues muy interesante esto también, porque mira, yo eso, la verdad es que no lo sabía. O sea, directamente ya hubiera optado por hay que denunciar, ¿no? O sea, sí que lo sabes, pero al final dices, no, hay que denunciar. Y no está mal, ¿vale? Quiero decir, claro. no está mal. La idea, vamos a ver, cuando llega un caso, una situación de violencia contra una mujer o de violencia sexual o de género, del tipo que sea, lo primero que tenemos que hacer si le pasa a algún familiar, a alguna amiga, a alguien que conozcamos, es creer a esa persona. Creerla y ayudarla, ¿vale? El recomendarla, pedir una ayuda o denunciar no es malo, al contrario, es bueno, pero lo fundamental es que esa mujer sienta que la estamos creyendo y que se siente escuchada, porque esto pasa en el mundo de la fotografía y en todos los mundos. De los grandes problemas para muchas víctimas es que no son creídas o no se sienten creídas o se sienten cuestionadas o incluso el típico ¿y por qué fuiste a esa sesión de fotos? ¿Y por qué firmaste? Lo que hablabais de los contratos, ¿no? Esto es algo que no sé si vamos a hablar de ello, pero me adelanto. Los contratos. Tú firmas y tú puedes haber firmado para una sesión fotográfica, pero una sesión fotográfica no incluye que abusen de ti o te violen. Esto es muy importante. Tú firmas para hacerte una foto, no firmas para que se aprovechen de la situación. ¿De acuerdo? Cuando se alega es que había un contrato legal, da igual, porque en ese contrato no hay de por medio agredir o violar. Efectivamente.
Vale, esto es muy interesante, ¿cómo podemos evitar que una víctima sufra eso de contarlo tantas veces? Ahora paso aquí y te lo tengo que explicar a ti, y ahora la siguiente, y ahora te voy a pasar con la psicóloga que se lo vas a contar también. Eso es un doble daño. Entonces, cuéntanos esto. Pues hablar un poco de este tema que es muy importante y muy necesario abordarlo, es lo que nosotras llamamos revictimización secundaria, ¿no? Cuando una víctima acude a un lugar y tiene que pasar por 2, 3, 4, 5 profesionales para contar su historia constante y tiene que contar varias veces su historia. Esto es algo muy dañino y muy perjudicial. Poneros todos y todas en el lugar de que os ha pasado algo muy duro, muy desagradable y tenéis que contarlo varias veces a varias personas diferentes que además no conocéis. ¿Vale? Entonces, lo que hay que intentar es que a nivel profesional, por un lado, cada profesional que trabajamos con víctimas, sepamos hasta dónde tenemos que conocer, hasta dónde tenemos que saber. Por ejemplo, y esto nosotros tenemos cuidado con todas las mujeres, pero especialmente con menores. Cuando una menor víctima de un abuso viene a la asociación, en un principio, si esa menor ya ha tenido una asistencia social, yo no la veo directamente, pasa con la psicóloga. Yo me presento, hablo con ella, que nos conozca, que me conozca, pero no le he preguntado cosas que a lo mejor ya tengo en un informe y que no me hace falta que ella me relate. De tal forma que directamente va con la psicóloga. ¿Por qué? Porque así evitamos que esa menor, que encima es menor con todo lo que ello conlleva, sufra una revictimización de contármelo a mí, para luego contárselo a la psicóloga, para luego a su técnica. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado, igual que en la policía o igual que en cualquier recurso que atiendan a víctimas, hay detalles, hay aspectos que no necesitamos todas saber o todos saber. A lo mejor yo como trabajadora social tengo que saber unas situaciones determinadas, pero la psicóloga necesita saber otras, ¿no? Pues el trabajo en equipo está para eso. Eso a nivel profesional y luego a nivel personal. Si en algún momento yo recibo, como persona que no es profesional de este tema, la petición de ayuda de una mujer que ha sufrido un abuso, una agresión, lo que tenemos que hacer es, aparte de creerlas y de apoyarlas, ¿vale? No preguntar cosas que no necesitemos saber. Si una amiga mía me cuenta que ha sufrido una agresión sexual, yo necesito preguntarla detalles, yo necesito creerla, escucharla y pedir ayuda profesional, ¿vale? ¿Por qué? Porque así vamos a evitar mucho daño, sobre todo psicológico, a esa persona. Y además bueno, crearemos un espacio muy de seguridad para ella, ¿no? Oye, mira, esta amiga me ha ayudado y no me ha preguntado detalles ni quiere saber cómo es o qué ha pasado. Muy bien, Cris. Esta era la última pregunta. No sé si alguien tiene algo más que preguntar. Vamos a dejar un poquito de tiempo porque me va a pasar como lo de Lara, que al final resulta que llega con retardo y no se las puedo lanzar a Lara. ¿Habéis tenido denuncias falsas? Nos preguntan. Bueno, esta es la eterna pregunta. Creo que hay otra ahí también, ¿eh? Lo digo para que no se nos escape. Hay otra Vale, pregunta. lo único, tenemos que tener cuidado, llevamos 51 minutos, a la hora se debe cortar y vuelvo a retomar el directo. Entonces vamos a ver si acabamos aquí en este directo, en esta hora. Si me enrollo mucho, córtame. Nada, pasamos al siguiente directo si no. Denuncias falsas. A ver, es un mito muy mito esto de las denuncias falsas. Se estima que aproximadamente el 0,05%, creo recordar, de denuncias son falsas. Tened en cuenta que en nuestra asociación vienen mujeres que necesitan ayuda y que necesitan apoyo y que depositan en nosotras unas situaciones muy críticas, muy complicadas y muy traumáticas. Es muy complicado pensar que una mujer se va a inventar que la han violado o que han abusado de ella. Entonces, este es un mito que se está extendiendo mucho, sobre todo por algunos partidos políticos en auge y por muchos sectores neoliberales y neomachistas, como decía antes Lara, pero que es importante desmitificar absolutamente. No, la gran mayoría de las denuncias, por desgracia, son ciertas. Y aparte, insisto en otra cosa, las denuncias que se hacen o se realizan son la puntita del iceberg de todo lo que conlleva la violencia contra las mujeres. Es decir, del porcentaje que
en las noticias con las denuncias, plasman una parte muy ínfima de la realidad de las violaciones y de las violencias machistas. Y esto es importante saberlo. Y una cosa más, y ya no hago más hincapié en este tema, que me enrollo. Las denuncias no procesadas o archivadas no son denuncias falsas, que esto es muy importante. Las denuncias falsas son las que ha habido un procedimiento judicial y se demuestra que son falsas. Las archivadas son aquellas que no siguen adelante en el transcurso judicial por ausencia de pruebas, pero no quiere decir que sea mentira. Vale. Otra de las preguntas es cómo podemos convencer a esas chicas que han sufrido algún tipo de abuso de que lo cuenten. ¿Debemos hacerlo? Sí. Esto es algo que me encanta esta pregunta porque se me ha pasado decirlo y lo quería decir. Nos pasa, tenemos que sacarlo. Y además tenemos que sacarlo y que sepamos que no estáis, o sea, no estáis sola ni estamos solas. Hay profesionales y cada vez hay una sociedad más concienciada que tenemos claro que estamos en contra de toda violencia contra las mujeres, ¿vale? Lo que sí que es importante es que animemos a las personas a pedir ayuda como corresponde, a lugares donde se las pueda ayudar, con profesionales. Y más adelante, terapéutico si hace falta que lo cuenten a la demás gente. Pero por supuesto que tenemos que animar, lo que tú decías antes de no solo a denunciar, no, animar a revelar lo que nosotros decimos, destapar o revelar el secreto, ¿de acuerdo? Claro. Sobre todo pues porque así es como podremos realmente ayudar y como podremos acabar con muchas situaciones. No prometemos que todo se termine a través de contarlo, pero sí que estamos seguros en nuestra experiencia que ayuda a contar lo que nos pasa, ¿vale? Vale. ¿Os encontráis cada vez con más casos de víctima a menores de edad? Nos preguntan. Pues sí, la verdad es que por desgracia sí. No tengo aquí las estadísticas, esto daría para otro directo, pero lo que he encontrado es que aparte de que cada vez tenemos más casos de violencia sexual, lo que no quiere decir que ahora se produzcan más, sino que nos están llegando más. Sí, que llega más, eso es. Cada vez vemos que hay más menores de edad víctimas de este tipo de situaciones. No solamente de violencia de género, sino sobre todo violencia sexual, abuso sexual infantil, agresiones sexuales y muchos casos de abuso sexual o agresiones sexuales, más bien, a través de sumisión química, bueno, pues que se echan sustancias en las bebidas, sobre todo en contextos de fiesta y de ocio, y se aprovecha esa sumisión química que se produce con las sustancias para abusar o violar a las mujeres. Muy bien. Ya, pero es que me van avisando del tiempo, ¿eh? No te preocupes, que es que yo me enrollo mucho. No. Vamos a dejar así un tiempecito para que si alguien tiene que realizar alguna pregunta más. Y si no, lo que vamos a hacer, voy a cortar este directo, guardarlo y reabrir el nuevo directo, ¿vale? Porque a la hora debe cortar Instagram. Para los siguientes exponentes. Sí, perdón. Es que estoy leyendo, no sé si te ha llegado a ti. Cuando una violación pasa cuando eres menor, pero coincide que cuando denuncias o tomas medidas eres ya mayor de edad, que justo ha coincidido, ¿cómo se trata? ¿Por menores o mayores? Los hechos se juzgan en el momento en que se produjeron. Si la víctima era menor de edad, se juzga porque era menor de edad, ¿vale? De hecho, hay procedimientos que nosotros hemos denunciado que fue o ocurrió cuando eran menores de edad y se ha producido el desarrollo judicial siendo mayores de edad. Se juzgan por el momento en que se cometieron. Vale. No sé si hay alguna preguntita más. Vamos a esperar, sí, porque a ti te ha llegado antes que a mí incluso, o sea que van con un poquito de retardo. Vale, de todas No sé formas, cuánto lleva. en lo que puedo decir una cosa, en lo que me estás preguntando, vale, nada, simplemente decir, escuchando, o que no sabe, tiene dudas de venir a la asociación, de pedirnos ayuda, nos pueden escribir con toda la confianza, toda la confidencialidad posible. Estamos para ayudar, no vamos a exigir denunciar ni desvelar nada que no quieran y sobre todo nuestra intención es apoyar y decirles que no están solas y que por desgracia la violencia contra las mujeres
es una de las violencias, por no decir la más extendida del mundo, ¿vale? La otra pregunta era, te la leo, ¿cuál es el caso más habitual que os encontráis? Bueno, esta pregunta es muy compleja porque, bueno, una cosa, por así decirlo, son los casos de violencia de género que atiende sexual. Por ejemplo, en los casos de violencia sexual lo que más estamos atendiendo es agresiones sexuales por sumisión química, como os decía antes, y abuso sexual infantil. ¿Vale? Entonces, bueno, la denuncia en temas de abuso sexual infantil sí que existen cada vez más denuncias, pero el tema es más complejo el denunciar, como decíamos antes. ¿Vale? Me está llegando más preguntas, creo que me está llegando antes a mí que a ti. Sí, no, ya me están llegando, sí, efectivamente, hay unas cuantas. A ver, me preocupa porque de 5 amigas, 4 me han contado que de niñas han sufrido abusos sexuales, incluso violaciones por parte de un familiar. ¿Es más habitual de lo que pensamos? Pues bueno, muchas gracias por la pregunta. Te animo a que me escribas si quieres también por privado o que tus amigas puedan escribirnos por privado. Además, ahora que ya nos ponéis un poquito más de cara, da más confianza. Sí, efectivamente, el abuso sexual infantil es un tema que hasta ahora ha sido muy tabú, pero que está muy extendido. Se estima que 1 de cada 4 niñas lo sufren y que 1 de cada 7 niños lo sufren. Entonces, imaginaros a nivel de población mundial la cantidad de personas que sufren abuso sexual infantil y además en muchas ocasiones desde el silencio más absoluto y desde el secreto, ¿vale? Una cosa muy rápida, nosotras atendemos a menores de edad que sufren abuso sexual infantil y también a víctimas adultas que en la infancia sufrieron abusos sexuales en la infancia. ¿Vale? Entonces esto es importante porque no solamente atendemos a peques, sino que si alguien adulto ya con la mayoría de edad está sufriendo, ha sufrido abusos en la infancia, podemos ayudarle, ¿vale? O ayudarla. ¿De acuerdo? Claro, como lo que decías antes, ¿no? Que da igual los años al final que ofrecerse ese apoyo. Los delitos no deberían de prescribir, sabemos que judicialmente prescriben los sexuales, pero no deberían de hacerlo porque si a ti te han violado y eso no prescribe. Eso queda ahí. Vamos a aprender a vivir con ello como una herida, una cicatriz que tenemos, pero eso está ahí y esa cicatriz está ahí. ¿Vale? Entonces es importante. Hay una pregunta aquí que está en la mitad. Hay mucha gente que dice que antes no había tantos casos de violaciones y la realidad, pues no lo sé, contaban o no se denunciaba tanto. Vale. A ver, esta es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Ahora se denuncia más o es que ahora hay más casos? Lo que nosotras sabemos, la asociación lleva 25 años rodando y siempre se han atendido casos de violencia sexual, siempre han existido, ¿vale? El que ahora se estén denunciando más puede ser desde que se está dando más visibilidad a estas situaciones, sobre todo el caso de La Manada ha sido un punto de inflexión para visibilizar la violencia sexual y luego también está muy relacionado con la autodefensa feminista y con los conocimientos que las mujeres estamos desarrollando. Ahora las mujeres sabemos que tenemos poder para denunciar, igual que tenemos poder para negarnos a tener relaciones sexuales, ¿vale? Que eso incluso antes tampoco se sabía. Se pensaba que con que el hombre quisiera ya las demás teníamos que querer. No. Chicas, nosotros podemos decir que no y estamos en nuestro derecho de decir que no, ¿vale? Entonces, en cuanto a la pregunta, ¿ahora hay más casos que antes o es que ahora se denuncian más? Nuestra hipótesis es que ahora se están denunciando más, pero existir siempre han existido. Y la violencia sexual contra las mujeres ha sido un arma de guerra, un arma social y un arma en las relaciones personales, incluso dentro del matrimonio, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que ahora, afortunadamente, estamos visibilizando más esta lucha. En el caso de que una persona no denuncie, ¿qué se puede hacer para que su acosador la deje en paz? Pues bueno, ¿vale? Dependerá del caso. Esto es muy triste lo que voy a decir, pero hay situaciones en las que los acosadores cesan con una víctima cuando ya tienen otra, ¿vale?
cuando no hay denuncia. Por ejemplo, esto se le llama el efecto pitbull, es decir, es una comparación muy fea, pero es como se le llama. Cuando tienen enganchada una presa no la sueltan, cuando tienen otra nueva se adhieren a una nueva. ¿Vale? En cualquier caso, es complejo y lo que nosotras intentamos desarrollar es estrategias y pautas psicológicas para las víctimas que siguen sufriendo esos acosos. Es verdad que llega a puntos que es recomendable ya el decir hay que denunciar esto, ¿no? Porque ya llega a límites que necesitan una seguridad que nosotras como asociación no podemos dar. No podéis soportar. ¿Vale? Entonces, eso es cierto, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad en estos casos es muy importante cuando hay órdenes de protección, órdenes de alejamiento y bueno, pues hay en casos que sí que es muy necesario. Muy bien, Cris, creo que no hay más preguntas. Te han hecho un montón de preguntas, la verdad que a lo mejor te llegan a mayores, ¿no? En tu perfil, en vuestro perfil. Pues para lo que necesitéis y muchas gracias por la oportunidad de hablar en tu directo, que es súper interesante y muy necesario. Gracias a ti, Cris, porque entre todos, la verdad es que estamos aportando un montón de información para cerrar este problema. Sobre todo, si me dejas terminar ya con una Sí, cosa, sí. que las mujeres que, o incluso si hay algún hombre que haya podido sufrir estas situaciones de abusos, que sepan que, aparte de que no están solas, que no son hechos aislados que les pasan a ellos o a ellas, que la violencia está extendida por desgracia, ¿vale? Entonces, que aparte de que no están solas, que no se sientan como los únicos seres humanos a los que les pasa, porque por desgracia no es así, ¿vale? Y para eso estamos nosotras también como asociación, para ayudaros, nada más. Muy bien. Muchas gracias, Cris. Gracias. Pido con esto y vamos a pasar a Bea, ¿vale? Un besito. Bueno, soy oficial de policía en el grupo de redes sociales dentro de la Comisaría General de Información. Nosotros trabajamos en identificación de perfiles falsos, acoso, bullying y bueno, otro tipo de tema judicial. Eso Muy es bien, lo que nos muy dedicamos bien. perfectamente. Es que como se me oye con voy a... Vale. Vea cuál sería el perfil de una acosador. ¿Hay algún patrón para reconocer? En este caso, sobre todo en el acoso en redes sociales, suele ser más importante el perfil de la víctima que del acosador. Pero en este caso, como acosador, siempre suelen ser personas con un carácter muy frío, que tienen poco o nada respeto hacia los demás y se sirven del anonimato. Son personas normales, integradas socialmente, habitualmente hombres en este caso, pero hay que decir que ahora mismo cada vez hay más mujeres y nos da igual el patrón de edad y de lugar. Lo que sí me gustaría hacer es una diferenciación, porque lo hace un estudio de la Universidad de Elche sobre la tipología de acoso que realizan entre chicos y chicas. Los chicos normalmente son acosadores en redes sociales mucho más directos, mucho más agresivos y que se sirven de actitudes despectivas en contra de la víctima y en contra del cuerpo de la mujer. Y sin embargo, las chicas, el tipo de acoso que realizan en las redes sociales se basa más en un aislamiento social o en la difusión de mentiras y de rumores falsos a través de las redes sociales. En este caso tenemos dos tipos de acoso que me gustaría diferenciar, que es el ciberacoso y el ciberabuso sexual. ¿Vale? En el primer caso, en el ciberacoso, nos encontramos con personas muy agresivas, para que vosotras o nosotros identifiquemos un perfil de un acosador. Son personas muy agresivas, intimidatorias, que lo que intentan es, a base de violencia, aunque sea verbal en este caso, conseguir las imágenes íntimas o cualquier actividad sexual ciber con la mujer o con el hombre. Sin embargo, si estamos hablando de técnicas más amistosas, de acercamiento seductor, la persona que se acerca a ti como para crear un vínculo emocional, estamos hablando de ciberabuso sexual o el online grooming, que ahora quizá os suene más, que es una estrategia de seducción para preparar a la víctima para poder hacer la solicitud sexual a través de las redes sociales.
En este caso, pues el anonimato, ya sabes, que favorece muchísimo la percepción de inmunidad y que ellos, pues eso, normalmente crean, en este caso de la fotografía, pueden crear incluso redes discretas que apoyan que su forma de conseguir esas imágenes es positiva. Es decir, a la víctima le intentan hacer ver que el hecho de que tú envíes ciertas imágenes, que tú te hagas ciertas sesiones fotográficas en tu casa y que se las envíes, es aprobado socialmente, que es algo normal. Entonces te envían imágenes, mira esta chica, mira este chico lo que hizo, yo tengo el book de esta chica, e intentan que consoliden una relación entre ellos dos de simbiosis para que tú lo envíes con toda tranquilidad. Y se está dando una tendencia de que este tipo de acosadores del grooming son cada vez más jóvenes y que cada vez se cierra un poquito más el círculo. Quiero decirte que suelen ser personas que ya conocemos o que tienen algún tipo de interacción contigo. En este caso de la fotografía, pues algún fotógrafo que se haga su perfil, se monta un perfil falso con 4 fotografías, se pone en contacto con la persona a la que le quiere hacer este tipo de acoso, se hace pasar por fotógrafo y entonces ya tiene un motivo para interactuar con la víctima. Que eso es yo donde creo que es lo peor. Si quieres hablamos de las, si te parece bien, hablamos de las 5 fases en las que se basa, o la Policía Nacional, vemos que se basa el grooming o el acoso en redes sociales para que cualquier persona que nos esté viendo pueda identificar cuando un perfil está intentando realizar este tipo de acoso. Lo primero que vas a encontrarte es lo que te he comentado, pues un perfil falso, porque él lo que hace, o ella lo que hace, es prepararse muy mucho el acoso que va a realizar. Quiero decirte, si yo quiero conseguir fotografías de una chica que yo veo que es modelo, lo primero que me hago es un perfil falso, haciéndome pasar por fotógrafo o por lo que yo crea que vaya a identificarme con esa víctima. El segundo paso es ponerme en contacto con él, pues eso, con la identidad que a mí me ha venido mejor para acercarme a sus gustos o aficiones. Y luego ya empezamos con el online grooming, que es cuando empiezan con qué guapa eres, me gustaría una foto tuya, pero enséñame un poquito así y cuéntame cosas de tu vida. Es la fase de recopilar información y fotografía, aunque sea erótica, no hace falta que sea explícitamente sexual, porque lo que ellos quieren es tener cualquier tipo de información para controlarte posteriormente. Claro, el cuarto paso ya hablamos de un abuso, es decir, yo quiero que me hagas un desnudo en directo, cualquier tipo de tema sexual, y tú me dices que no. Entonces yo utilizo todo lo que tú me has mandado antes, te amenazo para hacer presión y tener incluso encuentros contigo. O sea, ya pasamos incluso a tener un encuentro contigo, en este caso sería una sesión de fotografía, ya en persona, ya pasamos al contacto físico. Y lo último, pues es la difusión por redes sociales de tus fotografías, las que has enviado y de tus conversaciones, que ahí ya pues entramos en un delito bastante más grave y, por supuesto, que una vez que se difunde, la cronificación de la victimización es muy fastidiada. O sea, ahí la víctima sufre muchísimo porque es la doble victimización, porque ya es público. Claro, claro. La siguiente pregunta, que tenía aquí ya un infiltrado haciendo la pregunta, ¿cómo sería el proceso de denuncia en este caso de abusos? Vale, vamos a hacer el inicio, porque además he visto que había una pregunta antes que le hacían a una compañera que estaba hablando anteriormente de la Asociación de Víctimas de Violencia de Género, en el que decían qué hacer en caso que recibas un acoso. En este caso, en el acoso ciber, en todo el tema de redes sociales, yo como consejo, lo primero es ignorar el perfil que te está empezando a molestar. Es decir, si cogemos el acoso desde el punto número 1, en el que un perfil se pone en contacto contigo, si tú no conoces a esa persona, si ves que no te da, no pasa nada, porque investiguemos, pues están las fuentes abiertas y las redes sociales, y ahora mismo todo el mundo podemos investigar la persona que nos está hablando. Si vemos que no es una persona conocida, yo intentaría ignorar las peticiones
de entablar conversación. Segundo paso, si esa persona insiste o incluso se crea otros perfiles para poder contactar contigo, yo aconsejo el bloqueo. Un bloqueo. Si de aquí esto sigue un paso más, lo siguiente que hay que hacer es realizar capturas de pantalla de todas las conversaciones y de todos los perfiles que te hayan interactuado contigo, sin contestar a nada, sin entrar a sus... porque ellos normalmente insisten mucho, son personas que son muy pesadas y lo que intentan es que tú caigas de alguna manera para poder realizarte un chantaje posterior. Incluso te llegan a decir, no, es que tú si me has mandado a la mierda y te voy a denunciar yo a ti, en vez de tú a él. Entonces, intentar no actuar con él, sino interactuar con él. Con todo eso, con las capturas y demás, con las URLs, si sabéis algo de informática y podéis conseguir la URL del perfil, hay que ir a una comisaría de policía o de guardia civil a denunciar. Ese sería el proceso, es muy sencillo. Y lo que sí que me gustaría que supierais es que la Policía Nacional, en este caso hablo de Policía Nacional, aunque me consta que Guardia Civil también es así porque trabajamos mucho en conjunto, la Policía Nacional ya no es la Policía Nacional de las que quizás tenemos la imagen. Nosotros cuando llegamos a una oficina de denuncias, las personas que nos atienden son personas muy preparadas para coger cualquier tipo de denuncia. Y te hablo del primer policía en contacto uniformado. Que en todo caso, si aún así os sigue pareciendo algo brusco o que no queréis tener un contacto con el tema de uniforme, por lo que sea, este tipo de denuncias las llevan tanto el Grupo Ciber de Policía Nacional como la UFAM, que es la unidad que está dedicada más a la mujer y al menor. Y ahí estamos hablando de policías especializados tanto a nivel tecnológico para identificar perfiles o para poder poner nombre y apellidos a la persona que te está acosando, como en un tratamiento positivo hacia ti. Es decir, nadie te va a culpabilizar del acoso, nadie va a decirte la frase, ¿qué has hecho tú para que... Vale, o sea, están preparados psicológicamente también. Sí, ahora mismo para nosotros la Policía Nacional es muy importante la evolución y el estar todo el rato actualizándonos. Es decir, yo hablo en mi caso, en un grupo de redes sociales, a diario estoy trabajando en mi trabajo, pero aparte de online estoy recibiendo formación constante. Y luego aparte, cada uno somos personas que nos gusta mucho nuestro trabajo y nos dedicamos a hacer otro tipo de estudios. A mí en mi caso, pues a mí me gusta mucho el tema de los perfiles, entonces pues a lo que más me dedico a estudiar. Y luego son personal muy cualificado, tienes psicólogos dentro de la policía que te van a ayudar a intentar asimilar esa situación que todos sabemos que es complicada. Y por supuesto te van a informar también pues todos los pasos a seguir posterior a la denuncia. Es decir, te van a ofrecer, pues en este caso la Asociación de Violencia de Género, pues hace una labor, no sé ni cómo decirte, inconmensurable respecto a la mujer en este caso. Y todos te van a marcar un camino para seguir, para que tú seas el ayudado, porque entendemos que tú eres la víctima y que la victimización secundaria, incluso terciaria, en este caso de las denuncias, llevan a una asimilación muy mala por parte de la víctima de este tipo de acoso. Bien, entonces, si yo ahora voy a denunciar a la policía, me va a atender una persona, me va a coger todos los datos. Tiene que ser, no puede ser anónimo, imagino, esa denuncia, claro. No. Pero no es anónimo respecto al policía. Y respecto a... es decir, si esa denuncia va hacia adelante y se juzga, efectivamente tiene que ser... sobre todo en menores de edad, no, pero en mayores de edad, sí. Es pública, pero yo entiendo que una vez que ya tú decides dar el paso para denunciar es porque ya
y sobre todo si se admite a trámite judicialmente, es porque ya hay pruebas suficientes para que esa persona tenga que estar encausada. Y a veces yo sé que es muy duro y que el tema de ir a un juicio es muy agresivo, porque yo antes de ser policía, pues también que en el primer momento que fui a un juicio para ser testigo como policía, pues para mí el primer momento fue algo duro, pero para eso están los psicólogos, para prepararte. Incluso la misma policía te asesora para que estés tranquilo a la hora de encarar todo el proceso. Sí, en eso no te preocupes, pero no, denuncias anónimas no se pueden hacer, a no ser que tú quieras hacer una denuncia a través de la web de la Policía Nacional, que esa siempre está disponible, que tú puedes denunciar perfiles que creas que son o que te han realizado a ti una cosa, y entonces ya la denuncia es anónima y nosotros tenemos conocimiento de ese perfil. Vale. Vamos a hablar sobre los contratos entre un fotógrafo y una modelo. ¿Qué validez tiene esto? Vale. Estamos hablando de un poco de derecho civil, que en este caso, pues bueno, la policía pues, no entramos mucho, pero te cuento más o menos de lo que te puedo dar de mi conocimiento en el tema de los contratos. El contrato, que está firmado por ambas partes, es un contrato válido. Todo esto que estoy hablando por escrito, porque los contratos verbales también tienen validez, pero claro, luego a la hora del juzgado es muchísimo más difícil de poder tener pruebas. Mi consejo en este caso, en el tema del derecho civil, lo más importante es tener claro todos y cada uno de los puntos en el derecho de cesión de imágenes y uso de las imágenes que te lo especifican en el contrato. Eso para mí es lo más importante, y que si tienes algún tipo de duda en los puntos que te está mandando el fotógrafo, siempre hay que contactar con un abogado laboral. Le envías, espera un momentito, lo envías a un abogado laboral y que te indique que sí y que no. Pero, por supuesto, nada de firmar nada que no deje claro la utilización de las imágenes de cada uno. Vale, obviamente ese contrato tiene esa validez, como ya has dicho, pero ¿y si resulta que he firmado y me he sentido incómoda en una de las sesiones y quiero denunciar ahora? Sí, eso no hay ningún problema. Es que no tiene nada que ver. Es decir, a ti el contrato civil no valida a nadie a hacerte ningún tipo de tema denigrante para ti. Claro. Para nada. Y no tengas ningún tipo de miedo. Es decir, yo firmo por una actividad profesional, en este caso la fotografía, pero es igual que si yo estoy trabajando en la oficina y viene mi jefe y me acosa. A mí, a nadie le da derecho a acosar a nadie. Es decir, hay que separarlo totalmente. Una vez que a ti, incluso tu sentimiento sea de acoso y que tú te sientas mal, eso hay que denunciarlo igualmente. Es decir, el testimonio de la mujer es importantísimo. Es decir, es mi palabra contra la suya, pero no es la realidad. Es decir, si yo creo que me han realizado un acoso y yo me siento así, hay que ir a denunciar. Hay que ir a denunciar, a pesar de que hayas firmado lo que quieras, porque eso no te va, vamos, nunca jamás. De hecho, creo que ningún papel da derecho a que nosotras nos sintamos agredidas de ningún tipo en el trabajo. Bien. Otra de las preguntas que sí que nos ha lanzado la gente por Instagram, ¿es un delito si yo comparto un pantallazo y no soy ninguna de esas partes implicadas? Sí. Las capturas, hacemos un poco de memoria y no sé si os acordáis del caso de Olvido Hormigos, que fue el desencadenante del cambio de la legislación en la difusión de imágenes a través de las redes sociales, porque efectivamente, muy a nuestro pesar, la judicatura va un poquito por detrás de lo que va el avance de la comunicación. Entonces, pues van haciendo cambios legales según va avanzando todo el tema de Internet. En este caso, si tú eres parte de la conversación, puedes difundirlo, ¿vale? Solamente si tú eres parte de esa conversación. Tanto por WhatsApp como SMS o teléfono, llamadas o cualquier tipo de conversación, todas esas conversaciones están protegidas por el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad. Tú puedes
compartir fragmentos de tu conversación con otra persona. Te hablo de derecho penal, ¿vale? De todo este caso, porque por el derecho civil, si yo comparto una captura de una pantalla y yo lo acompaño de algún tipo de frase que, por ejemplo, pueda ser, este es un normal y mira lo que me ha dicho, entramos en un ilícito civil en el que si él te quiere denunciar por invasión a la intimidad y derecho al honor, lo puede hacer por derecho civil. Normalmente eso es mediante querella y demás, pero por derecho penal tú puedes compartir una conversación que tú tengas. Lo que está totalmente penado, de 3 a 5 años de cárcel, es la difusión de capturas de conversaciones en las que tú no eres partícipe. Vale. O otra cosa es que tú, que me imagino que a lo mejor se suele dar mucho en este caso de las redes sociales, no sé si en el tema de la fotografía, es que cuando tú envías una fotografía a una persona en la intimidad de tu hogar y luego esa captura es difundida, o esa imagen es difundida. Eso sí es un delito. Es decir, Claro. si yo el delito de la difusión de imágenes se tiene que dar que yo haya consentido la imagen, que no haya consentido la difusión y que sea grabada en la intimidad de mi casa o en la intimidad de lo que yo considere que sea mi ámbito privado. Como esa persona haga difusión de esa imagen, él está cometiendo un delito penal hasta 10 años. Muy bien, pues voy a abrir comentarios y a ver, seguro que hay alguna pregunta que cae. Estoy un poco rápido, perdonadme. No. Yo creo que se está entendiendo bastante bien. Esa información que nos está dando es muy importante. Mira, ¿por qué Facebook e Instagram tardan tanto o no hacen nada cuando se denuncian publicaciones en fotos? ¿Y cuál sería el camino a seguir en el caso de que ellos no actúen? Vale. Estamos hablando, tanto Facebook como Instagram son empresas privadas en el cual el derecho a la protección de datos lo tienen llevado nuestro amigo Zuckerberg a un nivel Dios desde el tema de Rusia. Entonces es muy complicado que se dan datos de las personas, incluso me pasa a mí, incluso con orden judicial, que nos den datos de las personas que están detrás de los perfiles. Entonces, hasta que ellos no comprueban fehacientemente que esa imagen agrede a las bases o normas que ellos creen como empresa privada, no hacen nada. Y efectivamente es una empresa privada, o sea, el gobierno o la Policía Nacional o la Guardia Civil en este caso no puede hacer nada más que informar o si recibimos una denuncia, solicitarles a ellos los datos para que nosotros identifiquemos y podamos llevarlo al tema judicial. Pero si ellos no hacen nada en una fotografía que vosotros creéis que os está dañando a vuestro honor o que ha difundido algo de vuestra intimidad, o incluso si ha puesto una foto que vosotros no habéis dado permiso para que se suba y Facebook e Instagram no hacen nada, vosotros tenéis que ir a denunciarlo a la policía, porque la policía coge ese perfil, hace un escrito a Facebook e Instagram y lo judicializa. Se ha estado moviendo un perfil donde, a ver, estos días, con esto que se estaba generando, me estaban llegando un montón de información y hay un perfil de alguien que estaba haciendo fotos a menores. Se ha estado denunciando por un montón de gente, no sé si ya lo han quitado, pero debido al COVID-19 está frenado. O sea, este tipo de cosas que nos estás contando, pues habrá que ir a la policía entonces. Informar. Cuando estás hablando de un perfil que realiza fotografías a menores. Ha subido fotos de menores, sí, luego te lo enseñaré, te lo buscaré porque me lo pasaron en su día y bueno, hace pocos días. Sí, aparte de intentar, yo veo muy bien el reportar a Instagram, a Facebook, a Twitter, todo lo que veáis que transgrede todas las normas, incluso el buen gusto o lo que serían las normas sociales de convivencia, está muy bien, pero si veis algo que realmente pensáis que es un ilícito penal, si no queréis
acercaros a una sede policial, este tipo de perfiles sí le podéis mandar en la página web de la policía, que se llama WebDGP. Ahí lo ponéis en el buscador de Google, WebDGP, lo tenéis. Ahí simplemente es poner la URL del perfil Y que pensáis que ya está, porque eso directamente, de hecho, el CISCO, que es un centro que se creó a nivel nacional, va seleccionando vuestras denuncias y las envía directamente a las unidades pertinentes. Es decir, hay un filtro en el cual se especializa a la unidad policial. A mí me llegan de esa web de GP, me llegan denuncias de perfiles, en este caso, pues relacionados a la temática de la información, que es a lo que yo me dedico, pero a las personas que se dedican al tema de menores les llegará esta denuncia con ese perfil. No tenéis que hacer nada, pegar la URL, nada más. Vale. Otra pregunta es respecto a las pruebas que pueda tener consigo la víctima. Capturas de pantalla, en este caso. La policía, en este caso de la provincia de Valladolid, ¿tiene los medios suficientes para ese análisis? Vale. La policía de Valladolid tiene los medios para hacer ese análisis. Pero, en todo caso, cuando una investigación, no solamente digital, sino cualquier investigación judicial, sobrepasa la capacidad de una comisaría de provincia, se pasa la investigación a la comisaría general, en este caso que estoy destinada a la comisaría general de información, de judicial, que tiene, pues, porque tratamos investigaciones más grandes con un mayor peso y tenemos un poquito más de medios que quizá que las provinciales, ya se encarga la Comisaría General de Información. Pero vamos, que la provincia de Valladolid tiene unos profesionales informáticos, y te lo digo por conocimiento, que son maravillosos. Y además las personas que se encargan de la atención a la mujer en la Comisaría de Valladolid, a mí me parecen unos profesionales de 10 en el tema de la atención psicológica, por ejemplo, a las víctimas. Pero vamos, que en todo caso, si estamos hablando, por ejemplo, de un volumen de pederastia o de fotógrafos que se dedican a hacer una red de fotógrafos que se dedican a pasar vuestras fotos entre ellos, porque eso también existe, incluido en la Dark y en la Deep Web. O sea, las redes en la Dark y en la Deep Web de fotografías de menores, pero también de chicas entre 18 y 20 y tantos años existen, incluso a nivel europeo, aunque parezca que eso no existe, eso existe, ya nos encargaríamos las comisarías generales. Vale, me dicen aquí retuitear, por ejemplo, capturas de otros es delito, ¿no? Sí, lo mismo procedimiento, ¿no? Imagino. ¿Puedo repetir, perdón? Retuitear, por ejemplo, capturas de otros es delito. Sí, mismo resuelve la pregunta de antes. Si solamente puedes publicitar conversaciones en las que tú seas partícipe, ¿no? Vale. Si retuiteas o realizas, te arriesgas a que te denuncien. Sí. Vale, hay aquí otra pregunta muy interesante. Si he firmado un contrato cediendo mi imagen en el pasado, pero luego se ha dado un acoso, abuso, ¿sigue con validez? Bueno, pues hemos dicho que te deberías ir a denunciar, ¿no? Pero ¿qué pasa si el fotógrafo sigue subiendo mis fotos? Y yo le he dicho que no. En este tema yo creo que es ya el ámbito civil, pero ahí tú tienes que denunciar en el ámbito civil que están utilizando de manera fraudulenta tus fotografías. Vale. Sobre todo porque en este caso se ha producido un acoso, es decir, al final es un trabajo fraudulento, aunque ellos se puedan escudar en un contrato pasado, tendría que verlo bien el contrato. Cada contrato es un mundo, pero un abogado laboralista, si ya lo tienes, la persona que lo pregunta, si tienes el contrato, llévalo a un abogado laboralista y que él te indique bien qué tipo de cláusulas tenéis en el contrato, y si has denunciado ese acoso durante esa sesión, pues es de lógica que se soliciten las medidas cautelares para no poder publicitar esas fotografías, ¿sabes? Vale, ¿os llegan denuncias contra perfiles falsos o suplantaciones de identidad de apps de ligoteo? Porque eso también ocurre y también hay acosos. A nosotros eso no nos llega. No, pero no porque no sea a nosotros, es que hay muy pocas denuncias de ese tipo. Es decir, creo que a veces pensamos que nos sentimos
nos autoculpabilizamos de ciertas cosas que nos ocurren. Es decir, cualquier tipo de acoso sexual o de agresiones verbales en las apps de ligoteo, las mujeres nos hemos acostumbrado a que es algo que ocurre, bloqueamos y a mí eso no me ha pasado nunca, pero sí os aconsejo que sea apps de ligoteo, cualquier tipo de aplicación que veáis que os encontráis en esa situación, os invito a que bloqueéis y que si esa persona sigue haciéndose pasar con otros perfiles en la app, pues las medidas, de Tinder, la que sea, que sigue haciendo perfiles de forma constante para contactar contigo, eso es un acoso. Y está el delito del acoso se diferencia por el civil por el penal, que es lo que llevaríamos la policía, en que traspasa la mera molestia. Es decir, que un tío me esté escribiendo una vez cada 2 meses y me diga qué guapa eres, ahí no entramos en un delito de acoso. Pero cuando estamos hablando de personas que hasta crean perfiles falsos para acosarte a ti personalmente, eso te acerca tú de denuncia. Sea cualquier tipo de aplicación, no hacemos diferenciación en el medio de cómo se realiza el acoso. ¿Por qué no se considera grave un acoso y abuso de un fotógrafo a la hora de poner la denuncia? No dejen irte a comisaría ahora con estado de alarma y tener que esperar. Es decir, que a alguien le han dicho que eso no es de relevancia ahora, ¿no? Bueno, si lo entiendo así. A ver, yo entiendo que la situación en la que estamos viviendo ahora mismo es una situación muy complicada y que de manera excepcional estamos viviendo toda la sociedad una forma de vida muy difícil. Es decir, entendemos que ir a una comisaría ahora, tanto por miedo por la víctima a contaminarse como por el tema policial, que quizás están recibiendo muchas denuncias y demás, yo entiendo la saturación. En este caso, si no queréis acercaros a la comisaría, os recomiendo que entréis en las webs de denuncias de la Dirección General de la Policía, que la denuncia llega absolutamente igual. Vale. Vamos a dar... Perdona un segundito, discúlpame. Que si en algún momento la persona que te ha recepcionado la denuncia se ha puesto de manera brusca o te ha hablado de una forma que tú has recepcionado negativa, yo te pido disculpas de manera, pues en el nombre del cuerpo, porque a veces es verdad que también somos humanos y es verdad que la situación ahora mismo que tiene la Policía Nacional, Guardia Civil y Sanitarios pues es bastante complicada y yo pues, te pido disculpas si a recepcionar el negativo, pero normalmente las personas que te recepcionan la denuncia son muy amables y si te encuentras en esa situación, de verdad te animo a que denuncies a través de la web sin acercarte a la comisaría si tienes algún tema de problema con la contaminación. Vale, vamos a esperar unos segunditos a ver si renueva alguna pregunta, porque a veces va un poquito tarde. No, mucha pena porque no me ha entrado ninguna pregunta por aquí. Y ahora, vale. Ahora sí. Vale. He ido todas, pero no sé si alguien más tiene algo que decir. Yo la paso también aquí a mi Instagram, para mi bloqueo. Entonces, si no hay más preguntas, pues muchas gracias, Bea. La verdad es que nos has dado muchísima información y... Lo que necesitéis, tanto... Hablo de cualquier tema de redes sociales. Veis mi Instagram, yo no tengo ningún problema en que contactéis conmigo por privado y yo en todo lo que os pueda ayudar, pues os ayudaré y estamos a vuestra disposición, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil, para intentar ayudaros en todos estos casos de ciberacoso. Muchas gracias. Bueno, Cris, pues yo te despido. Te dan las gracias por aquí, te aplauden, así que ha sido de verdad, has informado, o sea, de muchísimas cosas que yo realmente, pues como no he sufrido esto, no he tenido que acercarme a la comisaría para saber tanto, ¿no? Intuyes, pero no sabes. Entonces la información nos la has dado. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hemos empezado con un fotógrafo y acabamos con un fotógrafo también. A ver si conectamos con Xavi.
Hola, Xavi. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Un segundo, voy a informaros de que aquí han dejado, por ejemplo, el link de la policía si alguien quiere denunciar de manera, pues por la web, ¿vale? Como decía Beatriz. Entonces, voy a quitar comentarios otra vez para que se vea. Tampoco se pierde nada porque me los tape la cara. ¿No? No, hombre, lo hemos hecho con todos. Si no, sería horrible porque acabas ahí desapareciendo entre las letras. Bueno, él es Xavi Vide, fotógrafo. Cuéntanos dónde estás, porque tú no eres de Valladolid. No, no soy de Valladolid. Yo vivo en Cantabria, en un pueblecito que se llama Castellurriales, que está nada, a 10 kilómetros de la frontera con Vizcaya, y ahora pues me pillas en el estudio que está en Vizcaya. Muy bien. Te voy a hacer las mismas preguntas que le he hecho a Adán, no sé si lo has visto, de R&R, para ver también un poquito cómo lo veis ambos fotógrafos. Yo veo que tú sí que te has enfocado más también a la fotografía de desnudo, también haces fotografía de bodas, ¿no? Uh-huh. Pero en la fotografía de desnudo estás pues más especializado también. Entonces, ¿eres consciente de la existencia de estos fotógrafos? Soy consciente, pero es que creo que soy consciente yo y todos a día de hoy, porque ya no es una cosa que nos rodee en el sentido de se dice, se comenta, tenemos grandes casos. La que se lió en Estados Unidos con el movimiento con todos los acosos que había con esos directores, productores. Tenemos casos como Terry Richardson, que era como un exponente mundial, ese hacedor de portadas, y mira en lo que quedó todo al final, toda esa basura que tenía ese tío por detrás, etcétera. Casos que hemos tenido en España. El año pasado, por ejemplo, saltó una muy gorda con un fotógrafo, no recuerdo cómo era el nombre, bueno, tampoco no pasa nada. Pero de Madrid, que ¿te acuerdas, no? Esa fue, o sea, increíble la que se lió y las que por lo visto había liado, pero con pruebas, pantallazos, conversaciones, etcétera. Entonces, ¿que soy consciente yo? Que somos conscientes todos. Por desgracia, además esto es como todo. O sea, puede ser una profesión maravillosa, súper bonita, en la que 100.000 personas hagan un trabajo espectacular, bellísimo, con que haya una manzana podrida, al final es lo que más da de hablar. Es cierto. ¿Te has encontrado con casos de este tipo? No personalmente, sino que te haya parecido una modelo en el que diga, me quiero hacer fotos, pero voy un poco insegura porque ya he sufrido. En ese sentido, sí que me he encontrado muchas veces pues gente que te escribe y te dice, la dejo, pues me gustaría hacerme un tipo de fotografía así, o me encanta el trabajo que haces y tal, pero sí que tienen esas inseguridades. Y al final es que es una cosa que yo entiendo y que veo como normal, porque también conozco chicas, conozco modelos que han sufrido incluso un intento de acoso sexual, o mismamente tampoco tenemos que irnos al acoso sexual como si fuera exclusivamente esos intentos de no, claro. O tal. Simplemente una misma forma de hablar, la forma de hablar, pues ya te da mucho para saber. Y si tú estás preparando una sesión, etcétera, y depende cómo te hable esa persona o a qué nivel quiera intimar contigo, etcétera, eso ya te está dando muchas pistas de por dónde pueden ir los tiros. Efectivamente, no hace falta llegar a la cúspide efectivamente para ver señales. ¿Cómo perjudica los fotógrafos en tu profesión? Pues al final, pues lo que te he dicho antes, yo creo que, a ver, todo lo que digo es lo que pienso, entonces, a nivel personal. Entonces, ¿cómo creo que perjudica? Pues puede perjudicar sobre todo cuando estás empezando, porque realmente puedes tener unas ganas tremendas de especializarte en un tipo de fotografía o simplemente de desarrollar cualquier tipo de fotografía de retrato. Entonces, claro, si se genera ese miedo, esa inseguridad, cuando ya tienes, digamos, al final, el fotógrafo o el acosador puede ser una persona que esté empezando o puede ser una persona que tenga una carrera extendidísima, como hemos dicho antes el ejemplo de Terry Richardson. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que al final, si tienes ya pues, unas ciertas buenas referencias, trabajos, a día de hoy las redes creo que son muy malas para unas cosas y muy buenas para otras. Por ejemplo, voy a personalizarlo. Si tú quieres hacerte una sesión conmigo, pero tienes ciertas dudas, etcétera, pero has visto 6, 7, 8,
15 modelos que han trabajado conmigo, lo bueno que también tiene es que puedes preguntarles a ellas. Ujú. Entonces, ¿cómo puede perjudicar? Lo que decía, quizá los que estén empezando, pues porque no pueden tener esas buenas referencias, por así decirlo, o simplemente pues por gente que igual si alguna vez se le ha pasado por la cabeza, lo han descartado totalmente. O sea, simplemente eso. Vale. Claro, entiendo que seguramente luego lancen algunas preguntas que si eres, pues eso, estás empezando con la fotografía y te apetece hacer una sesión así, ya tampoco sabes con este marrón que te ha caído encima cómo acceder a ellas, porque si las pregunto van a sospechar. Al final manchan muchísimo esta imagen del fotógrafo. Es lo que hablábamos antes. Con un caso negativo, por Sí. cada 1000, al final ya pueden llegar a manchar tanto la imagen del colectivo que lo único que se vea sean las cosas malas. Ujú. Es verdad, hay un estudio que dice que si tú haces un trabajo bien, 2 personas solo van a hablar de ti, pero si haces uno mal, 10 personas van a hablar Van de a ti. hablar de ti. Sí. Te exterioriza un montón. Entonces, vale, siguiente pregunta sería, ¿cuál es el proceso que sigues en la sesión? O sea, tema de tabús, o sea, me han hecho varias preguntas en Instagram de cómo tratar a una modelo o a una actriz. Te enfocas al cine, pero nos va a valer un poco, ¿no? El hecho de, por ejemplo, si haces una sesión, o sea, una película donde hay escenas de sexo, el tema de los tabús. Entonces, ¿cómo tratar a esos modelos? En tu caso, lo podemos comparar similar a las actrices. Yo puedo hablar por mí, ¿vale? ¿Cómo preparo una sesión? Pues simplemente tenemos un primer contacto, ya sea porque me han contactado para realizar un trabajo o haya sido en el pasado una colaboración porque me apetecía hacer a mí o lo que sea. Lo primero, el contacto. Lo segundo, el qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, prepararlo, una cierta inspiración para intentar enfocar y canalizar un poco esa sesión hacia dónde va a ir. Porque al final estamos hablando de un trabajo, como bien sabes, que es muy al milímetro. Entonces, ahí también puede dar muchas pistas de por dónde puede ir un poco la persona. Esas personas que están escondidas un poquito detrás de la cámara con oscuras intenciones, no suelen tener esa cosa tan pensada, sino que es como mucho más abierto a, con tal de que ligereza de, nos vale todo. Entonces, prepararíamos la sesión previamente y luego el día de la sesión, pues con naturalidad. Es que tampoco hay que, no sé, para mí el desnudo, el uso de lencería, etcétera, para mí es, siempre digo que a mí me da igual que tú vayas con un pasamontañas, que se te vean los ojos, que estés totalmente desnuda. Al final yo tengo que trabajar con un cuerpo, una figura, una luz, y me da igual. Para conseguir, depende de qué resultados, sí que es cierto que si enfocamos la sesión más a un desnudo o a lencería o una sesión de Buda, pues sí que lo vamos a hacer más por ese lado. Pero realmente, como profesionales, nos debería dar igual que vaya a ser una sesión con ropa de nieve que una sesión de desnudo. Se va a enfocar de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo que importa es la persona, no cuánta ropa lleve. Muy bien, al final naturalidad, transparencia, ¿no? Y mostrar un poquito de profesionalidad y confianza con el modelo. Última pregunta, ¿qué diferencia existe entre una foto artística de una que no lo es? Bueno. ¿Qué define para ti lo artístico? Esto ya da para largo y tendido. Hay una frase de un fotógrafo, no recuerdo ahora. Estamos teniendo problemas de red. Yo te oigo. ¿Me oyes tú? ¿Me oyes? Sí, yo te oigo. Ahora, es que se te estaba quedando parada la pantalla. Vale. No, pues lo que te decía, que vi una ponencia de un fotógrafo que la verdad que la frase me gustó muchísimo y dije, esta para mí, la robo directamente, infracción de copyright, que es, lo artístico está en el límite que ponga la persona que está delante y la que está detrás. Pero, para mí, lo artístico es todo aquello que dentro del contexto que tú quieras crear de la sesión, entorno, localización, o todo lo contrario, simpleza de un fondo blanco, por ejemplo, de estudio, etcétera,
y lo que transmita esa persona no sea algo que para mi criterio personal sea vacío, ¿vale? No voy a decir vulgar, sino vacío. Por ejemplo, yo hay una cosa que me da mucha rabia y es una opinión, vuelvo a decir, personal, pero que lo mismo que la gente puede tener una opinión sobre mi trabajo que sea como, pues no me gusta. Perfecto, estupendo, no pasa nada. Que es esas imágenes que creo que hemos visto todos, que son una modelo, vamos a decir, en lencería o más enseñada o más tal. Pero luego yo llego a esa expresividad, a esa expresión y no me dice absolutamente nada. Para mí eso, por ejemplo, no es artístico. No transmite. No transmite. Entonces, algo tan sencillo como dividirlo en eso. ¿Me transmite? ¿No me transmite? No solo a mí. Me transmite a mí y a la persona que es la que ha estado posando y es la que ve la fotografía. Sí, perfecto, para adelante, estupendo. Además, en artístico podemos encontrar unos márgenes grandísimos. Yo, por ejemplo, a mí, por mi gusto personal, yo jamás se me ha planteado hacer una sesión de... No me acuerdo cómo se llama ahora. Estas que son con las cuerdas y todo eso. Sí. Sin embargo, BDSM, bueno. BDSM, BDSM. Creo que sí, ¿no? Nos Para estamos esto Lara entendiendo. nos lo hubiera dicho. Lara, la sexóloga, seguro que sabe más. Claro, pero por ejemplo, a mí no me llama la atención lo más mínimo. Y sin embargo, yo he visto trabajos de una calidad artística impresionante de ese estilo. Y sin embargo, he visto trabajos de desnudo simple o una lencería que me provocan una sensación más de mal gusto que una sesión, como hemos dicho, de este estilo, que es como quizá incluso más que sensual, incluso ya llevándolo a un punto más adelante. Sí, es más heavy. Más heavy, pero que tiene una estética cuidadísima, una luz cuidadísima, un tratamiento cuidadísimo, y me parece súper elegante. Claro, claro. Muy bien. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Ahora yo he abierto ya los comentarios por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre tu trabajo. Sibari, me dicen por aquí. Sibari es uno al estar hablando, lo ha nombrado. No sé si ese sería el referente. Sibari es... Ya sé lo que es Sibari. Sibari no es como se llama lo de BDSM. La técnica esta de... Sí, Sibari es la persona que lo imparte, ¿no? No sé, no estoy muy segura. La verdad es que necesitamos a... No tengo encendido el ordenador, tenía que tener Google delante. Eso lo arregla todo. Fallo. Bueno, preguntas, lo de las cuerdas, que se llama Sibari, muy bien. Gracias. Yo pensaba que Sibari era la persona que impartía ese tipo de prácticas. Y bueno, no lo sé, no sé, me informaré. Gracias, Tani. Ya por curiosidad, de conocimiento. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengamos? Es que me estoy viendo, porque lo que me escriban en WhatsApp web, me está llegando todo como a tarde y me están preguntando, pero aquí no llega nada. Así que damos unos segunditos y creo que vamos a hacer casi la hora. Así que, mira, ¿cuáles crees que son los puntos fundamentales que hacen sentir cómodas a las chicas? De Patri. ¿A Patri la conoces? Sí, con Patri he trabajado, sí, por suerte, una chavala bajísima. Los puntos fundamentales que hacen sentir cómodas a las chicas. Vamos a ver, yo creo que la actitud personal de los profesionales relacionados con... ¿Qué ha pasado? No, que estaba leyendo justo un comentario y me he desconcentrado. Sí. Pues, la actitud general del equipo de trabajo, o en este caso del fotógrafo que vaya a estar haciendo la sesión, la confianza que te transmita. Sí que es cierto que a mí, por ejemplo, me gusta que cuando trabajamos sobre todo fotografía de desnudo, hay una cosa que ahora, mira, lo tenemos muy del día a día. Ahora lo estamos viviendo en primera persona. Distanciamiento social, que es el que te hace sentir cómodo. Cuando estás en el supermercado y una persona hoy se te pone a medio metro, ya te tensionas, ya no estás cómodo. Sin embargo, si está a 2 metros no pasa absolutamente nada. Vale, pues esto aplicado en la fotografía. Cuando estás trabajando en una sesión,
yo por lo menos no he visto nunca la necesidad de echarme encima, de manipular. Porque, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no sé si la gente que tenga Amazon Prime, hay un reportaje de un fotógrafo estadounidense, si no recuerdo mal, que a mí me dejó loco cuando lo vi. Porque el tío es un especialista en fotografía de desnudo, se basa en un trabajo que le encargan, en lo que él quiere hacer, lo que realmente usan con finalidad comercial, con no finalidad comercial, y yo me quedé totalmente loco de cómo esa persona, una cosa que para mí se saldría de todo lo que tengo pensado, está constantemente tocando, manipulando a las modelos desnudas para que se giren 5 centímetros más, no, ahora ponte un poquito más tal. Yo creo que por lo menos con el tipo de gente que trabajo, eso no les haría sentir cómodos para nada, pero es que tampoco veo ninguna necesidad. O sea, para mí las bases de hacer un buen trabajo de este tipo es comunicación, naturalidad y sobre todo dejarles un espacio personal, un espacio en el que se sientan cómodas, cómodos y que ellos se sientan en parte protegidos, por así decirlo, porque ya de por sí muchas veces es quizá la primera sesión de fotos que hagan de este estilo o tengan quizá no malas experiencias, pero sí estén un poco reticentes y al final se han animado. Entonces, sobre todo, darles comodidad, darles espacio, transmitir confianza. Muy bien. Creo que había otra pregunta y ya nos la hemos perdido. Bueno, que ese documental te deja loco, te dicen por aquí, o sea que hay gente que lo ha visto. Para mí fue, de hecho, voy a decir las cosas como son. Yo lo salté a cachos porque yo me iba poniendo malo, pero de rabia, pero ¿qué coño es esto? Perdón, que estamos en horario infantil, no se puede decir coño. Pero yo me quedé con esa cosa, yo no era capaz de verlo de continuo porque me estaba de verdad poniendo enfermo. Si te dicen por aquí más preguntas, a mí me dejó en shock, o sea que hay mucha gente que ha visto ese documental, yo ya te preguntaré cuál es. Nude se llama el documental, lo apunto aquí. Se ha caído Xavi, o sea que no le puedo conectar de momento, que resultó violento, o sea que... ¿Dónde se puede ver el documental? Amazon Prime. Vale, pues aquí está apuntado. Vale, voy a intentar por última vez conectar con Xavi, que ya parece que está. Está. Hola, Xavi. Perdón, me ha saltado la alerta de temperatura del iPhone. Se ha cortado. Vale, genial. Eso es porque llevo las 2 horas viendo el directo. Entonces... Muy bien, eso es muy bueno. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. La gente está valorando que ha visto ese documental y que tampoco les ha parecido nada cómodo, la verdad. Así que bueno, lo veremos. Ya han dado por aquí los datos, que se llama Nude. Nude, en vale. Amazon Prime. Sí. En Amazon Prime. Pues nada, creo que no hay más preguntas de nadie, o sea que hemos vuelto a abrir el directo para despedirte, pero que muchísimas gracias porque habéis coincidido ambos fotógrafos, ¿no? Y es necesaria la información de los 5 exponentes para reunir un todo al final sobre este tema. Un segundo, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer las fotones que haces? Hombre, a ver. Sí, estoy aprendiendo. Es que realmente nunca dejas de aprender. Muchas gracias, pero... Bueno, más o menos, ¿cuánto te lleva? A ver... Una sesión. Una sesión aproximadamente yo puedo estar entre 2 y 3 horas fácilmente trabajando ya una vez que llegamos a arrancar la parte de shooting. Claro, todo lo anterior. Eso es. Ya sí hay paso previo como maquillaje, etcétera, pero sí te voy a contar a ti que no sepas.
¿Eres tú solo normalmente? Porque, por ejemplo, Adán sí que me decía, el otro fotógrafo, que a veces, como había ya maquilladora o tal, pues bueno, pues ya la gente como que al final la mancha que dejan los fotógrafos, pues dices, bueno, se sienten cómodas al estar otra persona, o incluso les invitas a que vengan acompañadas y estén tranquilas. Es así. O sea, yo, por ejemplo, mira, no lo hemos tratado y sí que es cierto que al final es lo que hablábamos antes, es generar como una sensación de confianza, ¿vale? Que esa persona se sienta que, vale, viene a tu casa porque viene a tu estudio o vamos a hacer una sesión en exteriores y tal, pero tenga comodidad. Entonces, yo siempre recomiendo, pues quizá que si es gente que o no quiere o que ya ha trabajado más veces contigo y quiere venir sola, ningún problema. Pero sí que es cierto que de mí sale el decirle de, oye, y ven acompañada. Claro, vente tranquila. Claro, eso es, porque yo creo que eso aporta ese pequeño plus de... es más, si se da el caso contrario, yo sospecharía. Si alguien realmente quiere hacer un trabajo contigo, quiere hacer una sesión de fotos, etcétera, y te insiste en la de, no, pero ven sola, no, pero... ¿Qué necesidad hay? Porque si no tienes nada que hacer, pues no con unas fotos, ¿no? Claro. Eso es, si vamos a hacer un trabajo profesional, ¿qué necesidad hay? Muy bien, Xavi, pues nada, creo que ya sí que no hay más preguntas. Es que se va uniendo la gente, esto de las redes, pues es así. Lo que tiene. Va, se viene, tal. Pues muchas gracias, Xavi, y nada, si alguien quiere más información o ver lo que hace, pues que pinche y que le busque, su perfil, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí y verte todo el directo. Muchas gracias a ti por haberlo organizado, que la verdad que ha estado súper interesante. Muy bien. Muchas gracias. Besito. Te despido y adiós a todos, chicos. Muchas gracias, de verdad. Habéis estado un montón de gente, entre 30, 40, o sea que me alegro. Espero que haya servido de mucho y que hayamos llegado a ciertas personas que lo necesiten. Un saludo.